Familia, buen día, bendecido día a todos los que se van conectando ahí. Carolina, a punta de locura. Che, bendecido día a todos los que se van conectando. Esperamos unos minutitos más mientras preparan tu Biblia, tu mate, tu té, tu café, lo que te guste tomar. Bendecida mañana, bendecido comienzo de día lunes, siendo ya las 9:50 horario Argentina, acá en Buenos Aires. Gracias por ser parte, gracias por conectarte, gracias a aquellos que se van conectando desde Instagram y TikTok. Bendecida mañana. Como dice la oración de fondo, mi socorro ha sido tú. De temprano yo te buscaré. Che, bendecida mañana. Hola, Monje, Aramayo. Bendecida mañana, ¿cómo están? ¿Cómo arrancan este día lunes? Por acá, como ven acá, nublado, con lluvia, frío, pero bueno, acá estamos. Familia, bendecida mañana. Un segundo like que hacemos acá también por TikTok en vivo, así que nada. Si me ven mirando los de Instagram que estoy acá, a este lado estoy hablando, voy cambiando la mirada, y los que me ven acá que es de TikTok, voy cambiando la mirada, pero estoy. Familia, bendecida mañana, ¿cómo arrancan? Mientras esperamos unos minutos, que puedas compartir acá abajo, en tu parte inferior derecha, está el avioncito para que puedas compartirlo. Compartí este like que va a traer luz y sabiduría a nuestra vida, y para que al salir de este lugar, después de haber meditado en la palabra de Dios, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús nos va a salir bien. Bendiciones, hermano, de Buenos Aires, de Zárate. La primera vez que tenemos una persona de Zárate. María, bendecida mañana. Un abrazo enorme a Zárate. Bendecida mañana, realmente una bendición poder conocer a más personas. No sé si acá hay gente que está en el grupo de WhatsApp, que tenemos el grupo de WhatsApp de Siervo y Sierva Fieles, que somos hermanos de diferentes partes del mundo, ¿sí? Hasta de Rusia hay. Y que nos vamos retroalimentando, pidiendo oraciones, compartiendo palabras. Así que si no estás, en el perfil de Instagram está el link para sumarte al grupo WhatsApp, o lo que necesites realmente. Gracias por estar ahí. Que puedas preparar tu Biblia para meditar en lo que creo Dios puso hoy en mi corazón. Pero antes de meditar en la palabra, quiero dar un fuerte abrazo a una hermana que estuvo conectada la otra vez por TikTok y se quedó de principio a fin, y eso que era el primer live en TikTok, y que dice que la palabra le llegó justo a tiempo, y eso es una bendición, porque yo no venía haciendo, le explico a la gente que no sabe, no venía haciendo en vivos por TikTok, porque no le daba mucha importancia, sinceramente, y porque no me parecía algo hacerlo, meterme en otra red. Ya estábamos en Instagram, pero Dios me dijo, no, hacerlo en TikTok. Y qué loco, porque le mostraba a mi esposa que a raíz de ser obediente a lo que Dios dijo, che, hacer live en TikTok, nos mandó un mensaje por privado una hermana Natalia. Dice que la palabra llegó justo a tiempo y que hacía mucho tiempo que estaba alejada de Dios. Y miren lo que podemos hacer solamente prendiendo la cámara, teniendo el corazón dispuesto, porque el que me usa es Dios. No puedo darte nada si de Dios no viene, para que tu corazón vuelva a Él, aún en el peor momento de tu vida. Entonces, nada, quería bendecir a esa hermana Natalia, si no me equivoco. La dejamos invitada para que sea parte del grupo, o por si necesita conserjería. Así que, nada, una bendición. Así que, una alegría que esas poquitas personas que se conectaron a TikTok, una recibió, porque ahí se cumple la palabra. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, y semilla cayó junto al camino, y otra cayó en pedregales, y otra cayó en buena tierra. La semilla que cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. La semilla que cayó en pedregales, al crecer la raíz, no tuvo fuerza y se secó. Y hay otra semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta buena tierra es el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Cuando vos estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, lo primero que empieza a hacer Dios es a desnudar tu corazón para hacerte ver lo que está mal en tu vida, cómo lo estabas aplicando sin Él y cómo empezás a mejorarlo con Él. Miren el amor de Dios, que no viene acá. Dice, Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. O sea, vino a traerte salvación. Salvación de aquellas cosas que muchas veces nos pesan en el corazón. Así que
nada, emocionado porque decía, ¿cuántos tiempo vengo haciendo? Hace 4 años que vengo haciendo los devocional por Instagram y no le había dado importancia a TikTok, y en la primera que uno lo hizo en TikTok en vivo, y con un celular que escasea, que tal vez la gente de TikTok me estás mirando medio pixeleado porque la cámara no es buena, pero lo importante es usar lo que tenemos, porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios lo pondrá, porque también va a ser fiel en eso. Entonces, hacerlo fue una bendición porque, bueno, dice que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que nada, si estoy acá conectado es porque soy un pecador que está arrepentido y que todos los días necesito del Señor. Así que ahí donde estás, mientras preparas tu Biblia, si tomas mate, prepara tu matecito, té, café, de qué parte del mundo te conectás. Sabemos que hay gente que nos está mirando desde España, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, República Dominicana, bueno, todo acá, Suramérica, parte de Centroamérica, de Latinoamérica y de países de Europa. Así que buen día, buena tarde o buena noche, depende del uso horario de tu país. Le pido a Dios siempre ordene y guíe mis pasos para agradar su corazón. Erika, lo importante es esto, lo que estás haciendo ahora, estar conectada y pidiendo eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ya sea que la leas vos, y la palabra tiene vida y te va a hablar, o que escuches a alguien, eso hace que vos aumentes en fe, porque viene la fe. Cuando viene la fe, vos aplicás lo que lees. ¿Por qué? Porque querés cambiar tu manera de vivir. Para cambiar tu manera de vivir, hay que cambiar tu manera de pensar. Para cambiar tu manera de pensar, hay que saber de que uno necesita un cambio. Cuando uno sabe que necesita un cambio, lo primero que empieza a hacer es hacer cosas diferentes, porque el loco es aquel que hace las mismas cosas y espera resultados diferentes. Así que hoy sí, Erika, hoy Dios guía tus pasos, hoy Dios va a empezar a transformar tu corazón por medio de su palabra. Así que me gustaría que los que estemos conectados, mientras compartís este live, que es una bendición, que tal vez compartiéndolo vos sos el instrumento para que le llegue la palabra justo a tiempo a alguien más. Uno la da, el otro la comparte, el otro la recibe, la procesa, la vuelve a dar, y eso es lo que Jesús quiere en este caminar cristiano de aquellos que creemos realmente en Él. Así que bendecido día a todos los que se conectan en Instagram y en TikTok acá. Bendecida mañana. Que puedas ahí disponer tu corazón y acompañarme a orar. Oremos por este mensaje, por esta palabra, por el like y por los que se conectan, y que puedas poner también tus necesidades en esta mañana en las manos de Dios. Que Él va a hacer justicia por tu vida. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por abrir nuestros ojos el día de hoy. Gracias por la salud. Gracias porque si los que estamos conectados acá, Señor, tenemos la dicha y el privilegio de tener más que muchos, Señor. Padre, oramos por cada necesidad en el mundo, Señor. Tu palabra dice que tú quieres que oremos por todos los seres humanos, porque tú quieres que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Oramos por cada ser humano en el planeta Tierra, Señor. Oramos por nuestros gobernantes en cada nación, representada por cada hermano que está conectado, Señor, de su país. Oramos por nuestro hogar, Señor, porque mi casa y yo te serviremos, Dios. Y los que creamos en ti, Señor Jesucristo, nuestra casa, Señor, y nosotros seremos salvos. Te damos gracias por esta mañana. Que tu Espíritu Santo hoy nos inunde el corazón de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de discernimiento, y sobre todas las cosas de amor, Señor. Para al salir de este lugar, aplicar la palabra, Señor, y ponerla como obra. Para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Bendigo a cada hermano y hermana en la fe que hoy viene con desánimo, con tristeza, con angustia, con preocupación, cargado, con estrés, Señor, para que hoy pueda dejar tus cargas en ti, Jesús. Dice tu palabra, que vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y si bien el contexto habla de otra cosa, yo creo que también tú ves el cansancio y la fatiga del alma, del corazón de los seres humanos. Y aplicas tu misericordia, tu amor y tu piedad. Tu palabra dice que eres una fuente inagotable de amor, que nadie la puede comprender. Venimos delante de ti, Padre Celestial, a pedir de tu amor, porque cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de tu amor.
Todos estamos heridos por falta de amor. Pero yo sé que eres fiel, Jesús, para darnos ese amor que muchas veces buscamos afuera y donde solamente está en ti. Bendigo a cada hermano y hermana que se conecta y solamente soy un micrófono más de tu auditorio, Dios, para hablar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Habla a tu gente, habla a tu pueblo, habla a mi vida y edifícanos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, bendecida mañana. Buen día a todos los que se conectan. Gracias por estar ahí. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia, ¿sí? Y mientras buscas tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3, que puedas buscar ahí tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. A menudo, como dice el título, si alguien me quiere acompañar con los comentarios y poner el pasaje que estamos leyendo, se lo voy a agradecer, sería una bendición. Gracias por acompañar. Primera de Reyes, capítulo 3. A menudo, ¿cuántos de nosotros muchas veces actuamos por emoción? Creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Que actuamos por emoción, que actuamos por impulsividad, la gran parte del tiempo, la gran parte de la vida. Pero creo que cuando empezamos a acercarnos a Dios y cuando nos empezamos a acercar a Jesús, hay muchos que tienen el cambio de la noche a la mañana y hay otros como yo que tenemos el cambio paulatinamente. Si antes actuábamos por emoción, ahora cada vez empezamos a actuar menos. Si antes actuábamos por enojo y por ira, ahora cada vez empezamos a actuar menos y empezamos a actuar desde la misericordia, desde la piedad, desde el amor, desde la comprensión, la empatía, pero sobre todo la compasión, que lo vimos el viernes pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la palabra del viernes pasado? De la compasión. En la neurociencia leía hoy y veía un poco. Nuestro cerebro realmente muchas veces actúa de una manera automatizada y lo hemos visto también ya gracias ahí a los que están comentando ahí en Instagram. Gracias por poner eso. Primera de Reyes 3, sí. Lo vimos la semana pasada que muchas veces el cerebro actúa de forma automática y rápida. ¿Por qué? Porque esta es una acción muchas veces emocional rápida y ancestral que hace que por encima del análisis racional y lento actuemos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque el cerebro trata de ahorrar energía. Entonces genera carreteras neuronales, ¿sí? O puentes neuronales rápidos para que no consumamos energía, para que no pensemos realmente y actuemos en piloto automático. Valga la redundancia. Entonces, mientras muchas veces ante una agresión, si te recordás alguna agresión que te haya pasado, el sistema muchas veces de recompensa, ¿sí?, libera una dopamina al imaginar que cuando nos pasa una agresión, que vamos a devolver con la misma moneda o, en simples palabras, vamos a ejecutar el castigo sobre eso. Entonces, muchas veces eso va a generar que dé una falsa sensación de alivio. O sea, de alivio inmediato, ¿no? A pesar de que falten pruebas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apresurado a tomar decisiones y, no sé, juzgar o condenar o ya lapidar a una persona? Y cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que así no era la cosa. O a la brevedad o al tiempo. Y dentro de uno dice, me equivoqué. Me equivoqué con esta persona. Hay un término que se usa en la neurociencia que es el secuestro emocional y sobre todo en la amígdala. Entonces la activación límbica muchas veces detecta una amenaza o injusticia y activa el cuerpo antes que la razón intervenga. Y
Y este dolor compartido, donde la corteza muchas veces singular, que es la parte anterior, procesa el daño social o moral, al igual que muchas veces el dolor físico, muchas veces va a exigir una retribución instantánea. Por eso muchas veces actuamos, no les pasa, oye, ojalá que le pase, ojalá, actuamos como por inercia. Que, no sé, les voy a contar una anécdota. La semana pasada estaba en el aeropuerto y tenía un vuelo de conexión con la misma aerolínea, ¿sí? Y voy a ponerle en ejemplo esto. El primer vuelo que tomo era de cabotaje, o sea, del lado nacional, para después conectar con el internacional. No voy a dar el nombre de la aerolínea porque no es el caso, pero el del vuelo nacional, yo iba con una mochila de viaje y cumplió las dimensiones, no pasó nada. Y en el segundo vuelo de nacional, la mochila no me la dejaron subir y me querían cobrar una tarifa. Sin embargo, en mi pasaje decía que si mi mochila estaba, no sé, si no había lugar en el compartimiento de arriba, iba a ir mi mochila abajo sin costo alguno. Entonces me frenan en la puerta antes de subir, me escanean el pasaje, me voy a subir y me dicen, espere. Y me dice, tiene que pagar la maleta, no cumple. ¿Pero cómo? Le digo, sí. Y le muestro los tickets en la misma empresa de ustedes, en el otro vuelo, me dejaron pasar y no hubo ningún problema. Es más, mira, acá dice que si cualquier cosa lo ponen abajo sin costo. No, tiene que pagar. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Manejan dos políticas diferentes dentro de la misma empresa? Uy, se enojó. Y yo me enojé más. Por dentro, no lo expresé, no lo mostré, pero por dentro estaba, pero pará. Y me empezó a contestar mal la señorita y la azafata. Y dentro de mí quiso aflorar algo. Me terminaron cobrando una barbaridad porque encima como que me cambió la cara, se habrá enojado y me cobraron. Y por dentro el enojo actuó, uno al estar enojado y herido, es lo que vimos recién, actúa automáticamente sin usar la razón. Entonces me dan la maquinita para cobrarme con la tarjeta y yo no tengo la mejor opción de que golpear la maquinita así, de enojo. Y cuando golpeo, me miran todos. Y no sentí la mirada de la gente, sentí la mirada de Dios. Y dije, ¿qué hice? Tampoco fue un golpe fuerte, ¿no? Dije, ¿pero qué hice? ¿Dónde está mi carácter cristiano? ¿Dónde está que vos sos cristiano? Y eso me dolió en el corazón. Pero me di cuenta que muchas veces actuamos como estábamos viendo acá, de una manera automática. ¿Por qué? Porque antes, la corteza prefrontal encargada de evaluar pruebas y frenar, muchas veces, impulsos, se debilita muchas veces bajo la dosis de ira o estrés agudo. Yo estaba pasando una parte de estrés y enojo. Y ira, porque no puede ser que en un lado no me cobren y en el otro lado sí, siendo la misma empresa, manejen dos políticas diferentes. Entiendan mi enojo. Aparte de un dinero que no tenía contemplado y que cuando están los recursos escasos uno va tratando de hasta contar los granitos de arroz. Entonces, dije, no, pará. Volví en sí, reaccioné y razoné. Y dije, esto está mal. Le agarré la máquina, se la di en la mano. Me empezó a contestar bien ella y yo empecé a contestar mucho mejor. Dije, bueno, ya está Dios. Me centré no en lo negativo, sino me centré en lo positivo, que era, Señor, esto es injusto, quiero hacer justicia por mano propia, quería hacer lío, quería gritar, no puede ser, y buscar esa justicia por mano propia. Pero me centré en lo positivo y automáticamente dije, bueno, Señor, gracias, porque tengo los recursos, me das los recursos para poderla pagar. El problema hubiese sido si me cobraban y encima no tenía los recursos, esto iba a escalar a escala mayor, porque yo iba a hacer todo lo posible por subir, no me podría perder ese vuelo, y ellos iban a hacer todo lo posible para que yo no suba. Entonces,
Muchas veces el sesgo de confirmación y la falta de pruebas, el cerebro busca solamente los datos que apoyan su enojo. Yo estaba buscando datos, mi cerebro estaba buscando datos que apoyan mi enojo y descarta la falta de evidencia objetiva. La evidencia objetiva era que si sabemos que hay ciertas dimensiones para la mochila y que no pueden entrar, y por más que en un lado me dijeron que sí, en el otro no, bueno, ponemos en el lugar y seamos justos. Pero el cerebro, mi cerebro, tu cerebro muchas veces no va a querer eso. Muchas veces no va a querer eso. Entonces, a raíz de esto, hoy meditaba en una palabra que se me vino ayer, y que ahí está en Primera de Reyes, capítulo 3. Estábamos ayer desayunando con mis hijos y mi esposa y miramos la mañana, ayer de domingo, una película que se llamaba El Rey Salomón, de dibujito para los nenes. Y en un momento el Rey Salomón tiene que juzgar un caso. Tiene que juzgar un caso. Y lejos de hacer justicia por mano propia, como hacemos nosotros muchas veces, esta historia es interesantísima. Y antes de entrar en la palabra, el pasaje de Reyes es uno de los relatos, si no lo conoces, más emblemáticos del Antiguo Testamento, así considerado, capaz que lo leíste. Entonces, cuando ocurre esto, después de la muerte del rey David, le pasa el trono a su hijo Salomón, y Salomón le pide un corazón entendido a Dios. Creo que muchos la hemos conocido esta historia. ¿Para qué? Para gobernar. Entonces, él se lo pide para ver que tenía la demostración práctica de la sabiduría divina otorgada realmente al nuevo rey. Era una época realmente de monarquía, allá situado por el siglo X, en el año 950, 930 antes de Cristo. Entonces ya empezaba acá, para entender un poquito el contexto, y vamos de lleno, era el inicio de la monarquía unida de Israel. O sea, es un punto clave ahí. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David que tu reino será perpetuo y que nadie te va a arrebatar el trono. Sigue Salomón y sabemos que después de la rama de David venía Jesús. Entonces, tras la muerte de David, Salomón asume un trono vulnerable para ese tiempo, ¿sí? ¿Qué requería ahí? ¿Qué requería? Legitimización política y espiritual. Imagínense todo lo que venía batallando el rey David, todo lo que había batallando en cuanto a circunstancias de la vida, ¿no? Y Dios lo sacaba en victoria. Pese a que David se mandó las 1001. Dios lo sacaba en victoria. Bienvenido a todos los que se conectan. Estamos con Primera Reyes 3. Entonces, la estructura social realmente y legal en el antiguo, ya cercano Oriente, el rey actuaba como la última instancia del sistema judicial. No es como no era que venían todos los casos de él. No, él era la última instancia. Eso para que lo sepamos, porque es punto clave esto, porque lo tenemos que entender después lo que vamos a leer. O sea, ¿en qué instancia él podía entrar? No sé, ejemplo, en casos de sin testigos, ¿sí? Ni pruebas físicas, y esas llegaban directamente al monarca, o sea, a él. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 3, ahí donde estás, leamos. El título en tu Biblia puede parecer así: Salomón pide sabiduría, o Salomón pide la sabiduría. Y dice así, verso 1, capítulo 3. ¿Estamos entendiendo por ahora? Bueno. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Bendiciones a todos los que se conectan. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares del culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 3, voy por el verso 3, en la traducción NTV lo leo yo, ¿sí?
Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: atención a esto, atención a esto. ¿Y qué le dirías vos si se te aparece hoy Dios? Quédate con eso ahí. Le dice: ¿qué es lo que quieres? Le dijo Dios a Salomón: pídeme y yo te lo daré. Tremendo, hermano. ¿Cuántos queremos un sueño así? ¿Cuánto queremos estar durmiendo hoy en un rato la siesta ahora? ¿O a la noche? ¿O ahí en el trabajo? No, mentira. Y que se nos aparezca Dios en un sueño y que te diga: ¿qué es lo que quieres, Sebastián? ¿Qué es lo que quieres, Claudia? ¿Qué es lo que quieres, Omar? ¿Qué es lo que quiere Lucas? ¿Qué es lo que quiere Karen? Sebastián, Vicente, Paola y los que estén. ¿Qué es lo que quieres? Y te diga: pídeme y yo te lo daré. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Salomón, verso 6, Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, o sea, mi padre, le dice, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Qué tremendo, porque David se mandó las 1001. Pero miren cómo lo recuerda su hijo. Qué importante, wow, se me viene esto al corazón, para los que somos papás y a las que son mamás. Qué importante es que aún en medio de las fallas de la juventud, en medio de las fallas por no razonar, en medio de las fallas por apresurado, en medio de las fallas por estar heridos, muchas veces Dios nos da la oportunidad de ser fiel a Él, de poder encaminar nuestra vida y de que así dejar un legado para nuestros hijos e hijas y de que ellos nos recuerden como mi papá, mi mamá fue un hombre fiel al Señor, una mujer sierva de Dios. Qué importante, porque esto no es el punto 6, el verso 6 no es para dejarlo pasar por alto, me lo pone Dios en el corazón, sino para darle la importancia realmente a que nuestras acciones, a los que somos papás, generan recuerdos en nuestros hijos y legados en nuestros hijos. Entonces, importantísimo eso. Y Nabu, sí, todo lo que vos decís acá en TikTok. Verso 7. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe dónde ir. Miren la humildad, ¿no? Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¡Qué tremendo! La humildad. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, o sea, justicia por mano propia, te concederé lo que me has pedido, le dice. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás, ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Verso 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Ahora, qué loco, ¿no? Bueno, esto fue un sueño, no pasa real. Volvió a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas, ofrenda de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. El verso 16, seguramente que el título en tu Biblia dice: Salomón juzga con sabiduría. Y acá empieza una de las etapas
que son cruciales en cuanto a la justicia, a que muchas veces nosotros actuamos como empezamos en la introducción de este live, actuamos con justicia por mano propia y no por raciocinio ni sabiduría, aquellos de lo alto, ¿no? Aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Ya sabemos que la sabiduría de este mundo es vana y se desvanece, así lo dice la palabra, pero nosotros los que creemos en Jesús, los que creemos en el poder divino de Dios y que en Él, en su diestra, reposa su justicia, muchas veces nos cuesta aplicar. Me impacta porque cuando Dios se le presenta a Salomón, cuando Dios promete algo en nuestra vida, le había prometido todo lo que le iba a dar, Él de alguna otra forma, tal vez no inmediatamente, te lo va a mostrar y te lo va a hacer saber. Hay muchos que llegan en el momento y hay otros que tardan años, y lo hemos visto, como personas tardaron 40 años en heredar la promesa de Dios, lo hemos hablado. Caleb, ¿se acuerdan de la historia de Caleb? Lo que Dios le prometió por medio de Moisés, y que recién Josué se lo da a Caleb después de 40 años, ya el viejo teniendo 85 años tuvo que ir a pelear por su tierra. ¿Se acuerdan de esa historia? Yo creo que todos acá Dios algo nos habló, y esta es una historia para que no pierdas las esperanzas en Dios de lo que Él te habló. Yo me acuerdo, no sé, una etapa de mi papá nos prometía que nos iba a comprar la bicicleta, no sé, a fin de año. Y llegaba fin de año y yo decía, no viene mal la bicicleta, porque fin de año ya había llegado. Claro, pero no me dijo en qué día de fin de año. Y a veces uno piensa que, bueno, ya está, se olvidó, no me va a comprar, no tiene plata y un montón de cosas de niño. Pero no, en el día menos pensado, a la hora menos indicada, en el lugar menos recóndito, menos impensado, la bicicleta llegaba. Y yo creo que muchas veces así actúa Dios. La diferencia es que Dios no es como nuestro padre terrenal ni nuestra mamá terrenal, sino que tiene otra clase de amor. Y muchas veces vemos a Dios como vemos a nuestro papá y a nuestra mamá terrenal. Y Dios no se compara así. Entonces, el verso 16 dice: tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: ¡ay, mi señor! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Verso 19. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al niño a dormir con ella. Verso 21. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto, pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta que no era mi hijo. O sea, supuestamente este relato de la mujer primera le habían cambiado el hijo. ¿Sí? Entonces la otra mujer interrumpió. Verso 22. Claro que era tu hijo. Y el niño que estaba vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero. El niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Imagínense esa discusión ahí. Que esto es mío, que esto es tuyo, que no, que sí. Imagínense esa discusión. Y en el medio, un niño que se debatía, vivo, quién era su madre. Y en el medio, otro niño que había sido enterrado. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo, o sea Salomón: aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, dice, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo: partan al niño que está vivo en dos. Qué locura, ¿no? Partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra y la mitad a la otra.
Entonces la verdadera madre del niño, la que amaba mucho, gritó: «Oh, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío». ¡Cuánta maldad! «Désenlo porque ella es la madre». Dice, entonces no maten al niño, dice el verso 27. Dice, no será ni tuyo ni mío, dice el verso 26, divídanlo entre las dos. El verso 27 dice, entonces el rey dijo, no maten al niño, désenlo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría de Dios que Dios le había dado para impartir justicia. Dice que en otro, dice que se llenó de gran temor ese pueblo por ver la sabiduría que tenía Salomón, que venía de parte de Dios. Qué tremenda esta historia. Ayer mientras mirábamos, bueno, esta palabra nace porque ayer me la puso Dios mientras mirábamos los dibujitos del rey Salomón, una película con mis hijos, y en un momento pongo pausa a la película y le digo a mi esposa, qué tremendo amor, ¿no? Le digo, porque muchas veces no vamos a entender cómo Dios obra en nuestra vida y cómo Dios va a hacer justicia en nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios se retarda en hacernos justicia. Nosotros hace 2 años ya, 2 años estamos con un tema legal de una firma de un juez que nos falta y venimos luchando una y otra vez y en Argentina es todo muy lento, mucha burocracia, todo es plata en Argentina. Ya no sé cuántos dólares le debemos a la abogada, pobre, que nos aguanta. y a veces no entendemos, siendo hijo de Dios, por qué Dios no nos hace justicia de inmediato, o por qué Dios no nos hace justicia de la forma que nosotros querramos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo me ponía a pensar ayer cuando puse, ¿qué manera de hacer justicia este rey? O sea, yo no veía a Salomón, veía la sabiduría de Dios. Ahora imagínate hacer justicia y que Dios venga, traiga una espada que voy a partir a tu hijo. O sea, re loco. O sea, no entra en nuestra razón. Che, qué Dios malo. Ay, qué malo que es Dios. Claramente ahí estaba Salomón, ¿no? Qué rey malo. Pero muchas veces Salomón es una cristofanía, representa la sabiduría y el gobierno del Señor Jesucristo. Me impacta porque en el conflicto, cuando vemos del verso 16 al 22, que es el conflicto realmente, que es la presentación de la disputa entre las dos mujeres sin testigos independientes, donde Salomón tiene un dilema y tiene que ordenar este dilema, claramente. O sea, resume el dilema y pronuncia una sentencia aparentemente atroz. Claro, imagínense, dividir al niño con una espada. Entonces, muchas veces en la vida, cuando el verso enfatiza que no había testigos, no había nadie más con nosotras en la casa, que lo pueden ahí ver que dicen las mujeres. Entonces ahí estaba aplicando algo que bajo la ley mosaica en Deuteronomio 19:15, ¿qué decían? ¿Se acuerdan? Los que conocen esto, que se requerían al menos 2 o 3 testigos para dictar un fallo. O sea, lo que Salomón estaba teniendo era un callejón sin salida, claramente. ¿A quién le creo? ¿Quién me dice la verdad? ¿Cuál es de estas dos madres? ¿Cuál es de estas dos mujeres la madre del niño? Entonces, en el verso 26, vemos la misericordia realmente maternal y la envidia ahí. Dice que la primer mujer en la traducción dice Rachín, que es en el hebreo, que dice que la mujer cuando vio que iban a sentenciarla se conmovió desde las entrañas. Rachín es entrañas, esa es la palabra que dice ahí. Entonces prefirió perder la custodia antes que la vida de su hijo. Y esta es la primera pregunta que Dios hace esta mañana.
que estás dispuesto a perder, aún sabiendo que es tuyo, para que Dios haga justicia en tu vida? ¿Cuál es el problema que estás teniendo en esta mañana? Que sin embargo Dios te está pidiendo que renuncies a eso, sabiendo que injustamente estás renunciando cuando te corresponden ciertas cosas de tu vida. Hoy, a nosotros con mi esposa sabemos lo que nos está pasando en un área legal. Nada grave, ¿no? Pero sí que nos frenan ciertas cosas. Pero que muchas veces Dios nos muestra, como esta mujer, que tenemos que renunciar, perder a la custodia, que la vida de nuestro hijo. Entonces, muchas veces hay personas que van a actuar, como lo hablábamos del principio, impulsada por la lógica, como dijo la mujer esa, ni para mí ni para ti, que lo partan en dos. Y ahí vamos a ver que revela la malicia destructiva de esa otra persona. Muchas veces la verdadera sabiduría bíblica no es una mera acumulación de conocimiento o astucia o esa astucia intelectual que muchas veces queremos usar y aplicar justicia por mano propia, porque el pasaje tanto dice esto y nos tiramos con versículos bíblicos, sino que realmente es la capacidad dada por Dios, me doy cuenta, para ver la verdad moral detrás de las apariencias. ¿Por qué? Porque ahí se cumple que Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón, el hombre ve la apariencia. Entonces muchas veces nuestro conocimiento de la palabra la tomamos como una astucia intelectual en vez de actuar desde la sabiduría de Dios. El valor de la vida, al igual en la justicia, vemos que Dios no hace acepción de personas. Un rey, vemos ahí un rey todopoderoso, dedica tiempo y recursos. ¿A quién? A dos personas que no estaba él solamente gobernando para los nobles, sino también para los más necesitados, los de escasos recursos, los de personas sin estatus social, ni defensores. Esa es la humildad que muchas veces Dios quiere. Y lo vemos que esa humildad la hace cuando ya le dijo a Dios: che, soy como un niño, Dios, ¿cómo voy a poder gobernar este pueblo tuyo? Si solamente soy un niño, dame sabiduría, le pidió. Dame sabiduría para gobernar. Y muchas veces hay situaciones complejas en tu vida que pueden resolverse de una manera rápida, pero que en esta mañana Dios está pidiendo humildad en nuestro corazón. Está pidiendo que seamos humildes para reconocer aquellas cosas que no podemos cambiar y fortalecer aquellas cosas que sí podemos cambiar y entender las dos, la diferencia. O sea, actuar justamente, siendo sabios. Muchas veces peleamos por cosas triviales y banales, no en este caso, no que era un hijo, pero poner un ejemplo de la vida. Un ejemplo de la vida puede ser, no sé, hay un ejemplo que mi mamá me dejó, que cuando mi abuela se murió, a ella le quedó un terreno, y yo pude experimentar la peor miseria del ser humano. Se estaba muriendo mi abuela en la cama de un hospital, en zona sur, allá en Adrogué, para los que son de Adrogué o zona sur. Y mi mamá se enteró de que sus dos hermanos, su hermana y su hermano, estaban cerrando el terreno de mi abuela, ¿sí? Habían demolido la casa de mi abuela mientras la pobre ancianita estaba agonizando, y actuando supuestamente por justicia, porque ellos pasaron más tiempo con mi abuela que mi mamá, y a ellos les correspondía quedarse a los dos con ese terreno. Mi mamá, gracias a Dios, siempre lo dijo: el día que se vaya nuestra mamá, yo no quiero nada de ella porque ella lo hizo con su esfuerzo. Y a mí eso me quedó. Y qué impactante eso, porque a veces la gente pelea por cosas triviales y pide justicia por cosas que son injustas. Y a veces nosotros mismos no tenemos la humildad de reconocer de que realmente sin Dios no podemos.
Sin Dios no podemos juzgar nuestra vida, sin Dios no podemos tomar buenas decisiones, sin Dios no podemos llevar adelante un hogar, sin Dios no podemos llevar adelante nuestra propia vida. Y acá era lo que el rey, aún Salomón, siendo el hijo de David, aún sentado en el trono y pudiendo llenarse de soberbia y altivez de espíritu, se humilló y dijo: soy solamente un niño, no puedo si tú no me ayudas. Y yo creo que esta mañana Dios está pidiendo que en vez de actuar con justicia por mano propia, como hoy el mundo actúa, empezamos a ponernos en un corazón humilde y a reconocer de que la justicia reposa en la diestra de Dios. Un pasaje que está en Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice: pues la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación, la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Y por qué toco este pasaje? Porque acá lo que estaba haciendo Salomón cuando saca la espada de la verdad, por así decirlo, ¿qué estaba generando él al sacar la espada? Una pausa. ¿Qué estaba haciendo Salomón al sacar la espada? Una pausa. ¿Para qué? Para que las personas reflexionen en sí mismos. ¿Cuál de las dos dice la verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿De quién es el hijo? Muchas veces Dios va a permitir pausas en tu vida. Tal vez tenés una pausa de escasez laboral, para mostrarte que muchas veces has caminado injustamente dentro de tu trabajo. O para mostrarte de que muchas veces has actuado con orgullo. O para mostrarnos muchas veces que no nos quiere en ese lugar, porque nos está contaminando en el corazón. Entonces, Salomón lo primero que hace es sacar una espada. Esa espada representaba la pausa, y esa espada representaba la palabra de Dios, que discierne las intenciones del corazón. Vemos que, ¿qué pasó? Dijo: partan el niño en dos, y ya hubo dos intenciones del corazón. Una que dijo: no, dejen vivir, désenlo que no muera el niño, désenlo a la otra. Y la otra que dijo: no, está bien, que no sea ni de ella ni mío, que lo partan en dos. Ahí están las intenciones del corazón. Hermano, es una mañana que está entrando la palabra a tu corazón en el nombre de Jesús. Esta mañana Dios está poniendo al descubierto las intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que te está pasando?, te dice Dios. ¿Dónde querés que te haga justicia?, te dice el Padre. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón en esta mañana? ¿Por qué estás conectado acá? ¿Cuál es el área que está débil? ¿En dónde necesitas crecer? ¿Dónde necesitas que te haga justicia? ¿Dejar de actuar por mano propia? Él nos pone pausas en la vida también para sacar las intenciones de nuestro corazón. El amor genuino estaba dispuesto a sacrificar con tal de que la vida prevalezca. Vemos a esa mujer. La envidia, ¿qué prefería? La destrucción compartida antes que la bendición ajena. Muchas veces así van a haber personas en nuestra vida. Lo vuelvo a decir. Lo voy a decir. El amor genuino estaba dispuesto a sacrificarse con tal de que la vida permanezca. Pero la envidia prefiere la destrucción compartida antes que la bendición ajena. Muchas veces vas a estar sentado en mesas así. Muchas veces vas a estar rodeado de personas así. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones así. Pero la enseñanza esta mañana es que Dios quiere que vayas a Él, a Cristo, y Él, que es la sabiduría andante, Él te va a hacer justicia. Aún en medio de las personas que te envidian sin razón. Sin razón. Entonces el resultado de la sabiduría piadosa produce muchas veces reverencia y justicia en la comunidad, porque Él aplicó esa justicia para la comunidad y para que la comunidad vea que, no actúen por mano propia ni emoción, sino presenten las causas delante del rey. Que yo estoy juzgando a nobles y a los que son de un estatus social bajo. Así es Jesús en esta mañana, hermano, hermana.
Lo que está queriendo decir Dios en esta mañana es que con el corazón que hayas venido hoy, o con el corazón como estés, viviendo en pecado o no en pecado, Dios quiere que estés a un paso siempre de reconocer humildemente en tu corazón que sin Él hay muchas cosas que no puedes cambiar, que sin Él actúas muchas veces por justicia, con justicia por mano propia, y que sin Él muchas veces tomamos muy malas decisiones por falta de sabiduría. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios, y por consecuencia viene la inteligencia. Tener temor de Dios, y no es tenerle miedo, sino temor de una fe y una reverencia hacia Él, hace que nosotros nos llenemos de sabiduría. Cuando Salomón estaba actuando con la espada, ahí estaba prefigurando la imagen de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, que lo pueden ver en Colosenses capítulo 2, verso 3, que dice, Colosenses capítulo 2, verso 3 dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Querés saber qué decisión tomar en la vida hoy? ¿Querés saber si estás juzgando bien y si estás aplicando justicia? Tenés que estar en Jesús. Tenemos que volver a Jesús. Tenemos que presentarle nuestras causas a Él. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Dios tus obras, tus planes, tus proyectos, todo lo que quieras hacer, y ellos tendrán éxito. Y Él te afirmará el pensamiento, dice. Es Dios quien nos afirma el pensamiento para tomar buenas decisiones. Me impacta porque si tuviéramos que trasladar esta historia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cómo juzgó Salomón y cómo juzgó Jesús, los dos se asimilan en varias historias, pero hay una de las que me impacta, que fue en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan de la mujer expuesta que fue encontrada en adulterio? ¿Y qué hacen con Jesús? Le ponen una trampa, ¿qué? Legal y moral. ¿Por qué? Porque si Jesús le tiraba piedras, decían, sí, tírenle piedras, lo único que podían condenar en ese tiempo eran los romanos, se ponían en contra de los romanos. Ahora, si la perdonaba y la dejaba libre, bueno, sí, andate, ¿qué iba a pasar? Che, este es el Hijo de Dios, pero está rompiendo los mandamientos. No dice que en las leyes de Moisés, que si era la mujer encontrada en adulterio tenía que morir apedreada. O sea, lo habían puesto en una trampa legal y moral a la vez. Y muchas veces en la vida, ser cristiano, ser hijo de Dios, te vas a encontrar en esta situación, hermano, hermana. Vas a encontrarte en situaciones donde el enemigo va a ponerte trampas moral y legal. Miren lo primero que pasa con Salomón, pide sabiduría, Dios se la da, etcétera, etcétera, y lo primero que viene es una trampa. ¿Por qué? Porque no hay testigos. ¿Cómo hacía Salomón para juzgar sin testigos? ¿A quién le creo? Ahí es donde entra Dios en la ecuación. Ahí es donde entra muchas veces el frenar y no actuar por emoción. Ni ver, porque él podía haber actuado, bueno, como la que me habló primero, le creo en la primera porque dio más palabras que la segunda que habló menos. Le creo más a la primera. Podría haber actuado así Salomón, pero no. No, el enemigo es astuto. Muchas veces te vas a encontrar en callejones sin salida, hermano, hermana. Tal vez esta mañana estás en un callejón sin salida. Y necesitas la intervención divina de Cristo. En Él reposa la sabiduría y el conocimiento. Y Él te va a dar la salida. Amén. Amén. Entonces Jesús escribe en el suelo y reta. ¿Qué dice? El que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Ahora,
¿No es casi parecido a lo que estaba pasando con Salomón y las dos mujeres que se clamaban, que se peleaban por un niño? Dos mujeres marginales, un caso legal sin salida, igual que el de Cristo. Salomón usa una espada. Jesús, ¿qué hace? Salomón, ¿por qué usó la espada? ¿Por qué dijimos que usaba la espada Salomón? ¿Por qué? Porque hacía una pausa para que la gente piense, reflexione. Jesús se pone y escribe en el piso. ¿Por qué? Para hacer una pausa y descubrir las intenciones del corazón. Entonces, el resultado, la revelación del corazón oculto de ambos casos, salva la vida de la víctima y desarma la hipocresía acusadora. Lo mismo pasó con los fariseos ahí en ese tiempo, y lo mismo estaba pasando con la hija, con las dos mujeres y el Salomón. Las dos imágenes perfectas, familia. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces el dilema legal, tanto Salomón como Jesús le presentan un caso donde la ley escrita parecía llevar a un callejón sin salida, una sentencia de muerte. Este tiene que morir a piedrada. Y bueno, y este niño hay que partirlo en dos. Corta. No hay testigo, no hay falta de prueba. Listo. Cortemos por lo sano. Partamos el niño en dos y chau. Cortemos por lo sano. Hay todo testigo, esta fue encontrada en adulterio, matémosla a piedrada. Pero en el amor del Padre, en la sabiduría de Jesús, en el conocimiento de Él, Salomón levanta la espada y dice, córtanlo en dos, sabiduría de Dios. Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¡Qué sabiduría, hermano! ¡Qué sabiduría, hermana! Esa es la sabiduría que hoy el Padre quiere que clames. Santiago capítulo 1, verso 5, así te dice el Señor en esta mañana. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El Padre hoy te quiere colmar de sabiduría, el Padre hoy te quiere colmar generosamente de su sabiduría divina para que puedas empezar a tomar buenas decisiones, para que cambie tu forma de pensar y empiece a cambiar tu forma de vivir. Si antes te costaba seguir a Jesús, ahora no te va a costar seguir a Jesús, porque si antes te perdías en el alcohol, en la droga, en la pornografía, en la ira, en el enojo, ahora estando en Cristo, siendo sabio, Él te va a dar la salida para decirle, no a estos lugares, esto no me conviene. El inteligente sabe a dónde no tiene que ir. El sabio sabe a dónde no va a volver. Amén. Amén. Si está necesitando sabiduría, miren, lo vuelvo a leer porque me impacta este pasaje. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, a mí me falta sabiduría, hermano. Yo no podría estar dando este live si Dios no me da sabiduría, porque no sé cómo llevar el live, no sé cómo predicar, solo sé que no sé nada, decía Sócrates, y yo soy igual. No sé nada. No sé cómo muchas veces me lleva Dios. No sé, Señor, ¿qué voy a hablar hoy? Todos los lunes, miércoles y viernes que me toca. Bueno, los miércoles está Karen ahora. Pero los días que me toca predicar, digo, Señor, ¿de qué voy a hablar? Yo no sé. Soy solo un niño. Por más que voy a cumplir 35 años, soy un niño. ¿Cómo puedo dar la palabra a un pueblo? ¿Cómo puedo dar la palabra a personas que también tienen la misma lucha humana que yo? ¿Qué les puedo decir? Dame sabiduría, Dios. Dame sabiduría. Y si te la pido, como dice tu palabra, vos me la vas a dar. Porque tú, Dios, eres generoso y no vas a menospreciar a nadie. Hermano, hermana, grabate este pasaje para el día de hoy y para toda esta semana. Si esta semana te empiezan a tomar decisiones fuertes, porque esto va a pasar. Una vez que nosotros, dice la palabra, que aquel que conoce más, doblemente será juzgado. Mejor no haberme conocido, dijo Jesús. Entonces ya estás conociendo, si estás conectado acá, estás conociendo la palabra de Dios y por tal conocimiento seremos probados. Entonces grabate este pasaje para esta semana, Santiago capítulo 1, verso 5. Cuando tengas que tomar decisiones esta semana fuerte, tal vez después de que se acabe este live, tal vez mañana, en una hora, antes de terminar la noche, te toque tomar decisiones trascendentales en tu vida, sea de índole que sea, cambiarte de trabajo, de universidad, de abandonar un matrimonio, una relación, lo que fuere, pedirle sabiduría a Dios para juzgar con justo juicio,
para hacer las cosas con sabiduría y no por emoción. ¡Qué tremendo! Porque lo que nos está invitando Jesús hoy es, hoy ya no está más Salomón, hoy estoy yo, te dice Jesús. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Presentale tu causa a Dios, hermano, hermana, en esta mañana. Presentale tu causa a Dios, a nosotros los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Yo reconozco mi necesidad de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3. Necesito todos los días la sabiduría de Dios para encaminar mi vida. Sebastián, quien les habla, necesita la sabiduría de Dios para encaminar su vida, para gobernar mi casa, para llevar a mis hijos y a mi esposa a Cristo, para ser el varón que Dios quiere en mi hogar, para ser la cabeza de este hogar, para que el Señor Jesús, en su misericordia y en su piedad, me dé paz a mi mente y paz a mi corazón en las acciones que tome. Entonces, ninguno de los dos, tanto Salomón como Jesús vemos en esta historia, dicta una sentencia apresurada. Y lo vuelvo a reiterar, Salomón pide una espada, Jesús se inclina para escribir en la tierra. Ambos crean momentos de pausa pedagógica que obliga ¿a qué? A los presentes a mirar dentro de sí mismo. Y si tal vez esta mañana Dios está haciendo una pausa por medio de este live, y si tal vez esta mañana Dios está haciendo una pausa por medio de este live a tu vida, para que vos empieces a pensar en vos mismo y empieces a reconocer que son aquellas cosas que muchas veces hacen que actuemos de manera injusta, que tomemos justicia por mano propia. A vos que estás ahí en TikTok, a vos que acá que estás en Instagram. Y si este es el momento que Dios preparó para poner una pausa a tu vida, que corres y corres y corres y cuando te das vuelta nadie te corre. Estad quietos y ved que yo soy el Señor, dice en esta mañana el Padre. Estad quieto y ved que yo soy el Señor, dice el Padre esta mañana. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Estamos entendiendo en esta mañana lo que Dios está hablando en nuestro corazón? La sabiduría divina no destruye, hermano, hermana, sino que rescata a los vulnerables y expone la falsedad de los acusadores. Todo lo que padeció Cristo al ser cristianos, nosotros lo vamos a padecer. Injurias, calumnias, falsos testigos. Nos van a poner en la espada, entre la espada y la pared, en un callejón sin salida, entre quebrantarnos moralmente y legalmente. Yo he vivido esa, yo creo que ya conté un testimonio. Cuando en Chile me cayó la brigada en mi trabajo y me habían acusado a mí injustamente de red de trata de personas. Gracias a Dios estoy libre, si no estaría preso por 20 años. O sea, el enemigo con la prueba. Pero cuando estamos en Cristo, dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, hermana, hoy es una mañana donde la sabiduría de Dios quiere inundar tu corazón. Dice el proverbio, clama la sabiduría y pide inteligencia y prudencia. Si clamares a la sabiduría y a la inteligencia y a la prudencia y la buscares como el oro y la plata, serás entendido y se te será dada. En simples palabras, te lo parafraseo. Tenemos un enemigo que no descansa, Satanás y sus secuaces. Él está 24/7 maquinándonos y poniéndonos en trampas morales y legales para que nosotros caigamos. Familia, clamemos a Dios. La verdadera comunión con el Padre no es cuando parece que nuestra vida va todo bien, sino cuando en nuestra vida nos encontramos sin salida. ¿A dónde recurrimos? ¿Cuál es nuestra primera opción? Si tu primera opción ante los problemas de la vida no es Jesús, estás en graves problemas, hermano, hermana. Si mi primera opción ante los problemas de la vida, sea del índole que sea, moral o legal, no es Jesús, estamos en problema. Bendito Dios.
Y como dice este pasaje que me hace saber de que Dios, el Dios que atiende el dolor invisible, por así decirlo. Tanto Primera de Reyes como Lucas, ahí que vimos, o Juan, mejor dicho, Lucas lo podemos también trasladar con el samaritano. Son personas desprovistas de poder social, ¿no? La mujer que iba a ser apedreada, como la mujer esta que era realmente la mamá del niño. Dos prostitutas en el Antiguo Testamento y una mujer adúltera en el Nuevo Testamento. Me impacta porque en la primera el rey Salomón dice, entregad, ¿cómo dice? Dice, entregad a aquella al niño vivo porque ella es su madre. Y en el otro, ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Qué tremendo Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. Qué tremendo para juzgar las cosas. Porque su sabiduría procede del amor. Y esa es la sabiduría que Dios quiere en tu vida. Que seamos justos. Pero si no hay amor en nuestro corazón, jamás podremos ser justos, me doy cuenta. Y tal vez, para ir cerrando, hay situaciones que hoy en día en particular, hoy lunes, siendo 10 de agosto, a las 10:56 horario Argentina, acá en vivo, tanto en Instagram como en TikTok, tal vez hay situaciones que necesitas que te haga justicia el Padre. Tal vez por infortunios de la vida, porque no lo buscaste, estás perdido en ciertos problemas que vos misma sabés y que necesitas que un rey te haga justicia. Tal vez estás herido con falta de perdón, dolor, de algo que vos no querías que te pase y te pasó y estás buscando justicia. Tal vez la culpa una y otra vez te come la cabeza, haciéndote sentir culpable, pero tu actitud ya cambió, tu vida cambió y necesitas que te hagan justicia. Bueno, hoy es una mañana para que puedas levantar tus manos y decir, Señor Jesús, en esta mañana te pido que me hagas justicia. Hazme justicia, Dios, ante mis adversarios, y aún mismo conmigo. Haz justicia conmigo mismo, Padre, porque muchas veces me he manejado injustamente. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, perdóname, Dios. No quiero vivir más actuando por emoción, ni por altivez de espíritu, ni por la ira, ni por el dolor, Señor. Sino quiero actuar bajo tu sabiduría. Por eso te pido, como en Santiago 1:5, Señor, dame sabiduría. Clamo la sabiduría, dame sabiduría, que tú la das en abundancia grandemente para aquel que te lo pide. Dame sabiduría para no actuar por justicia de mano propia, sino actuar por tu justicia, para que en cada acción de la vida sea tu sabiduría guiándome en cómo actuar, cómo hablar, qué decir, cómo resolver los casos que en la vida se presentan, tanto justos e injustos, tanto moral como legalmente. Padre, en esta mañana te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor, que es una enseñanza para vivir una vida debajo del sol, ante la injusticia de este mundo y gobernado por Satanás, de una manera recta y correcta, siendo humilde de corazón y sencillo de espíritu, Padre, para reconocer que sin ti nada podemos hacer. Y si hay personas que acá no conocen a Jesús o se quieren reconciliar con Jesús, que puedas aplicar, como dice Romanos capítulo 10 del verso 9 al 13, que dice que la salvación está en la punta de nuestra boca, en la lengua, que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Y que todo aquel que invoca el nombre del Señor jamás será avergonzado. Que si hoy invocas el nombre del Señor Jesús y decís, Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Creo en tu obra redentora en la cruz, que derramaste tu sangre por nosotros los pecadores. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, el tercer día te levantó de los muertos. Y que hoy estás vivo.
y que estando contigo y creyendo en ti, Señor, aunque esté muerto, viviré. Te pido que no me avergüences en esta mañana y que hagas justicia. Y ahí pone en palabras, hermano, hermana, lo que necesitas a Dios. Pedile a Dios lo que necesitas. Padre, te amamos y te damos gracias por este devocional. Que traiga luz y sabiduría a nuestra vida y que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, Señor, nos salga bien. Bendigo a cada hermano y hermana en la fe en todas partes del mundo, que puedan compartir esta palabra, Señor, con aquel necesitado, con aquellos que hoy necesitan que le hagan justicia, Padre, con aquellos inocentes que están presos injustamente también, no solamente en las barretas frías de una cárcel, sino en las barretas mentales y las de su corazón. Te amamos, Dios. Toda la honra sea para ti. Te esperamos, Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Familia, tremendo mensaje. Te amamos, Jesús. Sé que Dios les va a hablar más y pueden meditar en esta palabra. Gracias a los que se quedaron conectados acá en TikTok. Gracias a los que siempre están acá en vivo por Instagram. Espero que Dios pueda seguir meditando durante el día en este pasaje, en esta palabra. No te quedes con lo que yo solamente te dije, porque soy humano. Quédate con lo que te dijo Dios, lo que te haya hablado. Sojuzga todo lo que te leí hoy. Búscalo en tu Biblia. Y sé, como siempre digo, los nobles de Berea, que Pablo predicaba y los nobles de Berea buscaba si era así. Y si en algo he fallado, te pido perdón y que me puedas corregir, porque también estoy dispuesto a aprender. Te amamos, Jesús. En este mundo injusto gobernado por Satanás, aquí mismo ves cómo el enemigo contamina los cielos en este vivo. Se vio la injusticia en tus cielos, la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso, Gabriela, Dios te bendiga enormemente. Un abrazo a todos. Va a quedar guardado este live en YouTube, que después lo puedas compartir. A la gente de TikTok, gracias por compartir. Los vemos el miércoles a las 9:45 de la mañana. Estamos probando, ¿por qué hay tantos cambios de horario? Era 9:30, 9:45 y 10, porque estamos viendo que en cierto horario los hermanos se pueden conectar más, como que están más desocupados. Entonces medimos todo para poder acomodarnos a tu horario y poder también conectarnos todos juntos más. Espera, un acto de amor y camaradería de esperar al otro. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Amén, David. Un abrazo enorme. Oren por este ministerio, Siervos Fieles Virtual, tu iglesia virtual, para aquellos marginados que no se congregan de forma física porque fueron heridos o porque les queda lejos el lugar. Siervos Fieles, el ministerio virtual, hace que estemos más juntos que lejos. Que Dios los bendiga, que tengan un gran día lunes, un buen comienzo de semana, y ya los espero el miércoles, que sé que Dios, si en su voluntad nos despierta, va a traer la palabra justa a nuestra vida. Él viene en una nube y nosotros acá lo esperamos como una iglesia sin arruga y sin mancha. Dios los bendiga. Fuerza, fe y no se rindan.